Hola, mi nombre es Paola Pinzón. Bienvenidos a este primer episodio del podcast del miedo al amor. Espero les guste. Literalmente fue creado con mucho amor. Es un espacio donde vamos a hablar de conciencia, espiritualidad, humanidad. Y nada, vamos a abrazar todas esas sombras que tenemos nosotros los seres humanos y que podamos hablar sin miedo al juicio. Les quiero contar un poquito más de mí, de qué me llevó a este espacio, a crear este proyecto, que pues en realidad es una creación de Dios, pero el motivo de por qué Paola Pinzón decidió abrir este espacio. Y pues nada, espero se diviertan en este primer episodio. Estoy un poquitico nerviosa, pero pues nada. Aquí vamos. Paola Pinzón actualmente es una camgear. Estudió periodismo, estudió inglés, estudió astrología, estudió tarot. ¿Qué no ha hecho Paola Pinzón? No, que no ha hecho Paola Pinzón. Es muy lindo ver todo ese recorrido. Espero pues como conectar con muchas personas y literalmente que a las personas correctas les llegue esto y pues nada, eso es Paola Pinzón. Y Paola Pinzón ahorita, ¿cómo definiría yo a Paola Pinzón? No, ahorita no tiene una definición, no tiene como una identificación de algo actualmente, pero ha hecho muchas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a contarlas. Nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos en constante evolución. Ha sido un proceso muy largo. Paola Pinzón tuvo una infancia no tan sencilla, un poquitico complicada, pero Paola Pinzón siempre fue una persona como resiliente, como valiente, como que independientemente de las cosas que surgían o que pasaban, ella seguía, no sé, con valentía, como con fuerza, como que siempre pensaba que algo podía cambiar. Siento que de toda la trayectoria, obviamente, tuve una infancia dura, literalmente, pero puedo decir que hoy agradezco a la vida, a Dios, por haber permitido todos esos sucesos que en su momento fueron fueron terribles, pero que ahorita los abrazo, los veo con mucho amor y formaron la mujer que es hoy en día. Y otra ruptura que tuvo como mi alma, llamémoslo así, otro quiebre de mi alma, fue en el 2021, cuando Paola Pinzón se enamoró de un espejito de ella, ¿no? Y ese espejito llegó a literalmente mostrarle todas esas sombras que ella llevaba cargando por mucho tiempo y que no había querido como responsabilizarse de ellas. Entonces siento que fue como otro quiebre fundamental en Paola Pinzón. A través de esa ruptura amorosa que literalmente me quebró, fueron 8 meses donde sentía como, no sé, una noche oscura del alma, llamémoslo así. Era como sí, una tristeza, pero era muy raro porque se seguía yendo al gimnasio, se seguía trabajando, se seguían haciendo cosas, pero era como si algo se hubiera roto y ya no fuera lo mismo. Llegué a pensar que tenía una depresión, literalmente me quería alejar de las personas, me quise alejar de todas mis amistades, solo quería estar en la casa, como que no encontraba como un sentido a mi vida y era como, ¿qué me está pasando? Eso me llevó a empezar a sentir como curiosidad por el tema de la espiritualidad, pero es muy raro porque de niña siempre se sentía como una conexión con Dios, con la fuente, ¿sí? Se sentía como que había algo. De hecho, Paola fue cristiana, pero cuando tuvo esa etapa en la religión, pues no vengo a hablar de religiones ni a juzgar, pero hablo de mi punto de vista, de mi opinión. Era como que sentía que no pertenecía a ese lugar porque había como mucha culpa reprimida. Entonces era muy raro. Y en este momento, en este suceso que les comparto, fue como necesitamos un break.
Ya, Rocky, súbete, súbete, súbete. No, súbete, súbete. Momento como de quiebre total, de no saber qué estaba pasando, de no entender qué estaba pasando, ¿no? Como que ese personaje se estaba desboronando, empieza a conectar con temas como espirituales. Y por casualidad de la vida, un día, es muy bonito verlo, un día una amiga como que me empezó a mandar lecturas de tarot. Claro, como se venían con creencias del cristianismo, era como, esto es del diablo. O sea, era como ese miedo, esa culpa, no sé, y era como muy, fue como muy chocante, como que me gusta, pero no puedo porque siento que es malo. De todas formas, como que se soltó y nada, empezó a conectar con lecturas de tarot, escuchaba sus lecturas de tarot, empezó a escuchar el tema de las llamas gemelas, de las almas gemelas, y pues claro, ella llega y se identifica con su llama gemela. Ah, vino mi llama gemela, me va a evolucionar y luego vamos a estar juntos. Es muy lindo, lo cuento con mucho humor porque ahorita es como que cada vez conectas con cosas, ¿no? Como ser humano conectas con cosas, pero lo que en un momento es una escalera, en otro momento es un tropiezo y tienes que ir soltando creencias. Y bueno, en ese momento se conecta con el tarot, un ex novio, una expareja me regala una baraja de tarot, la cojo por primera vez, empiezo a leer las cartas, me gustaba, me llamaba la atención, pero me generaba un poquitico como de zozobra el tema como de leer el futuro y que pasaran cosas, eso me generaba como un poquitico de ansiedad. Y ya hace un año, literal hace un año cambió mi vida. Empezaron a llegar las enseñanzas del doctor David Hawkins y es como conectar con otra verdad, ¿no? Pero esa verdad que pasó, la abrazo y la amo porque fue como la puerta y la apertura a expandir esa conciencia, ¿sí? Como a creer en algo diferente de lo que siempre se había creído. Conecto con las enseñanzas del doctor David Hawkins y mi vida literalmente dio un giro de 360 grados. Obviamente es misericordia de Dios y pues nada, por eso estamos acá, soltando el miedo, soltando el juicio y por eso se llama Del miedo al amor, porque soy, llamémoslo así, soy una persona que venía con mucho miedo y pues nada, vamos a liberar ese miedo juntos. Bueno, en todo ese proceso, como les conté al principio, yo soy webcam. Ha sido todo un proceso, ¿no? Qué loco, me da nostalgia. Es como, bueno, se estudió primero periodismo, de profesión soy periodista, nunca se ejerció, como que nunca llamó la atención como el tema pues de las finanzas o de lo que ofertaban para ese tipo de trabajo y se siguió con la industria. Tuve estudios de modelos, literalmente también se cerró y es como, wow, estoy muy sorprendida con todo. Y ya, hace muy poquito también cerré mi Only, fue una decisión no desde la culpa, no desde el miedo, sino que siento que ya son etapas que se están cerrando, no sé cuánto tiempo quede de transmisión, igual lo hago con mucho amor y me gusta, por el momento me gusta, pero pues ya no se sabe. Es muy lindo verlo porque, claro, llegan pensamientos o llegan, sí, la mente todo el tiempo, es como, ¿cómo vas a estar hablando de Dios y de espiritualidad siendo una modelo webcam, ¿no? Como con qué criterio o con qué, sí, con qué criterio o con qué moral vas a hablar de espiritualidad, de Dios, de la fuente, ¿no? Y fue algo que se observó y por misericordia de Dios literalmente se vio y había miedo detrás y es como, bueno, es lo que les cuento hasta el momento y es muy bonito, me siento muy feliz de literalmente abrir este espacio para contarles muchas cosas, tanto de la industria, de cómo viví una modelo, de
cómo puedes crecer en conciencia y cómo puedes trascender tantos miedos y tantos límites que tu mente te cuenta todo el tiempo. Bueno, también les cuento ahí como Paula Pinzón fue mamá a los 16 años. Cuando ella es mamá, claro, en ese momento ella solo piensa en ¿y ahora qué hago? Una niña creando un bebé, fue como muy loco. Y a los 18 conoce la industria. Cuando ella conoce la industria, ve una salida para ella y para su hijo, ¿no? Y es muy bonito ver todo el camino recorrido. Y esa es la razón principal por la que ella conecta con la industria. Pues fue como su motor, su hijo, ¿no? A los 21 años vuelve y tiene otro bebé y es mi preciosa, mi Sarita, y bueno, es como, es muy lindo ver todo ese camino recorrido, como hijos, trabajo, conciencia, parejas, todo lo que no está bien en este mundo. Qué lindo. ¿Qué más les puedo contar? En la industria llevo, como les comentaba, ya como 13 años, desde que pues tuve a mi hijo, desde los 18 años. Y al principio fue muy fuerte porque, como les comentaba, yo venía de un cristianismo, entonces era como, no, eso es pecado, eso es malísimo, yo qué hago acá, pero necesito subsistir con mi hijo, necesito sacarlo adelante, ¿qué voy a hacer? Y pues nada, con mucho amor, con mucha valentía, decido tomar ese camino. Y ese es el camino que me llevó la vida para aprender y para crecer y para poder hoy hablarles y compartirles de estos temas tan lindos que literalmente siento que solo los saca Dios para revolvernos esos egos espiritualizados. Bueno, es muy bonito recordar y ver cómo toda esa infancia, ¿no? Y el camino que se ha recorrido. Recuerdo que pues mi infancia no fue fácil, como les comenté. Ahorita siento que es un regalo de la vida, pero en su momento era muy real, la película se veía muy real y era como, qué duro. Mi adolescencia en los colegios, la verdad, no fue fácil, se vivió y se experimentó mucho bullying hacia ella y pues hacia mi hermano, entonces fue como muy complicado. Fue una infancia donde se pasó toda la infancia literalmente en quirófanos. A los 11 meses de vida tuve un accidente donde fallece mi padre, pierdo a 2 de mis hermanos, uno de mis hermanos queda con el 98% del cuerpo con quemaduras, entonces sí, fue un poquitico duro. No se vivió una infancia como la vivirían otros niños, sino fue una infancia donde quirófanos, bullying, depresiones, porque estoy así, porque tengo esto, porque quedo así, porque mi papá no está acá. Es muy bonito recordarlo porque fue como que era porque la vida me está tratando así de mal, ¿sí? Entonces se vivió una infancia sí, como de mucha victimización y de mucha, como, no entiendo, ¿no? Conecté con personas muy bonitas en el camino, tuve psicólogas maravillosas, pero pues como que nunca hubo una apertura realmente para hablar de ello, porque no sé, sentía que la vida era como cruel, que la vida era injusta en ese momento y todo el colegio fue así, no se tuvieron pues, ¿sabes? Como que había mucho internamente con qué cargar, o sea, con lo que se cargaba, que no se pudo pues vivir una infancia normal y era como muy depresiva. En ese camino hubieron 2 intentos o 3 intentos de suicidio, creo que uno a los 8 años, el otro a los 9 años, a los 10 años, algo así, y era como que sentía que no pertenecía a este mundo y que no quería estar en este mundo. Sí, es muy lindo recordar y ver cómo de las cosas
tan negativas podemos sacar cosas realmente maravillosas. Y sí, en su momento juzgaba también mucho a mi madre. La relación con mi madre no fue una relación pues que yo, como yo hubiera querido, pero hoy en día la entiendo y entiendo también como todo el sufrimiento que estaba cargando, y es como ahorita verla con ese amor y con esa compasión, y ahorita tenemos una relación maravillosa. Puedo decir que es milagroso, o sea, esto solo lo hace Dios, la fuente, solo lo haces cuando realmente te haces cargo de todo lo que llevas dentro y pasas de víctima a tomar responsabilidad de ello. Y eso puedo contar así como por encima de mi infancia. Fueron muchas cirugías, de reconstrucciones, de esto. Las amistades del colegio pues obviamente no las habitaba como desde la autenticidad, sino siempre era como el miedo a ese rechazo. Entonces hacía todo lo que fuera para que la gente me validara, para que la gente estuviera conmigo, para no quedarme sola, para sentir ese amor. Entonces pues se permitieron muchas cosas desde muy pequeña. A los 12 años de edad hubo una violación. Fue el motivo también por el cual me retiro de la iglesia cristiana. Fue un momento un poquitico doloroso para mí. Era como, ¿por qué la iglesia no me está apoyando? ¿Por qué no me están apoyando si yo soy una niña? Y pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Entonces fue uno de los motivos donde salgo de la iglesia y me peleo con Dios. O sea, ya venía como con todo eso y a eso le sumamos eso. Entonces fue como, te odio Dios, no creo en ti, ¿por qué me está pasando esto? Entonces empieza como en esos huecos, en esos vacíos, en todo eso. Empiezo a buscarlo en amistades y en parejas. Di con muchas parejas, pues de joven, de adolescente no tuve como una pareja estable. Creo que tuve como en el grado 10º un novio y no fui la mejor novia. creo que como que quería desquitarme como del mundo, como que sentía un odio por el mundo. Es muy loco ahorita que lo veo. Y ya fue como, no, las relaciones ahí empezaron mal. Y en ese momento de querer agradar, de querer ser aceptada, de querer ser amada, pues hacía lo que fuera, ¿no? Entraba en grupos sociales donde a veces ni siquiera quería estar, solo porque me aprobaran y me amaran. Entonces, bueno, luego conozco el papá de mi primer hijo. Y es muy lindo porque, bueno, ahí pasaron muchas cosas. Por reserva de mi hijo no lo voy a contar, pero es una persona que también me ayuda a ver muchas cosas. Y bueno, ahí empieza el tema de las relaciones, ¿no? Ahí ya como que nos sentimos un poquitico mejor de autoestima, entre comillas. Entonces empezamos a conectar con personas, pero empezamos a conectar con personas desde la herida. Entonces empieza a conectar con personas, con el mismo patrón, ¿no? Quiero que me quieran, entonces no me importa y voy a hacer lo que sea sin importar cómo me sintiera por dentro. Entonces empiezo a conocer parejas, tuve varias parejas, muchos maestros de vida, la verdad. Ahorita los miro a todos con mucho amor, pero en su momento era como, los odio a todos porque me está pasando esto. Entonces les decía que los odiaba a todos. A todos los odiaba, era como, no, son lo peor que me puede estar pasando en este momento, pero ahorita se habita desde otro lugar y se ve con amor, ¿sí? Se ve como ese crecimiento, se ve como ese camino que tenía que ser recorrido y que era tan perfecto, pero que en su momento no se veía. Entonces ahí conecto pues con diferentes parejas y conecto
claro, en medio de esa validación y de que quería ser amada y aceptada, conecto, ya estaba en la industria, en el modelaje webcam, y conecto con las cirugías plásticas. Entonces, claro, empezamos a ganar más dinerito y se conecta con las cirugías plásticas. Entonces, la mente te dice, si tienes tal cosa, te van a amar. Si eres tal cosa, vas a ser aceptada. Entonces, conectamos con las cirugías plásticas y empezamos el camino. Bueno, en realidad no tengo muchas, pero sí se conectó con las cirugías plásticas. Me hice una mamoplastia de aumento, me quité conejitos. ¿Qué más? Bueno, me hice una corrección de una cicatriz de la cesárea de mis hijos. Y bueno, ahí conectamos con las cirugías plásticas pretendiendo que el físico iba a traer esa pareja ideal que se quería, ¿no? Y no fue así. Entonces también se conecta con el gimnasio. Siento que el gimnasio también fue de mucha ayuda. Y fue muy lindo porque cuando se empieza en la industria, claro, como venía con un problema de autoestima tan grande y que a pesar de que tenía como un proceso psicológico y nunca me aperturé, nunca fui honesta. Entonces, claro, no tenía con qué hablarlo, entonces todo lo guardaba en mi interior, todo lo tenía, no se lo expresaba a nadie. Entonces, pues fueron ahí varios quiebres y el gimnasio me ayudó un montón, se conecta con el gimnasio y cuando primero conecté con el trabajo y cuando conecto con el trabajo fue como tengo mucho pánico, no quiero que nadie me vea, yo me siento insegura, entonces este trabajo me ayudó a crecer muchísimo como persona y en mi autoestima. O sea, literalmente yo no me gustaba que nadie me viera, aunque por fuera me notaba muy fuerte, me notaba como que yo lo puedo todo, aquí no pasa nada, la rebelde, la chica play. En el fondo cargaba con mucho, entonces el trabajo fue como esa puerta para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Como permitir que tanta energía reprimida fluyera y se conecta con ello, se conecta con el gimnasio, entonces empezamos al gimnasio, en el gimnasio conozco el padre de mi hija, que si estás escuchando esto, te amo mucho, Daniel. Conozco el padre de mi hija y es un ser maravilloso, era un ser que bueno, también lo atraje, llamémoslo así, a través de mis heridas, ¿no? Entonces, claro, entró en esa relación y él quería una cosa, yo quería otra cosa y como que éramos jóvenes, entonces como que no se habitó la relación de la forma que me hubiera gustado y pues, bueno, otro quiebre y otra ruptura. Quedé embarazada, tuve la gordita y qué loco, qué loco porque también fue un quiebre muy grande donde dije, tengo 21 años, destrocé mi vida, tengo 2 hijos, ¿qué voy a hacer? Viví mucho miedo, sentí mucho miedo, en ese momento la relación con mi mamá era tenaz, no tenía quien me cuidara a mis hijos, peleábamos, pero es que siento que tenía mucho odio hacia la vida y mucho resentimiento, entonces era lo que reflejaba y lo que atraía, ¿sí? No podía ver un mundo como ese, solo veía ese mundo, entonces fue muy lindo. Luego termino con él y conozco, no sé cómo llamar a esta persona, conozco otro maestro de vida que, seguía como mostrándose el patrón, pero esta vez fue más duro porque literalmente permití muchas cosas, permití golpes, maltrato psicológico y físico, ¿no? Entonces como que fue muy raro, era muy raro porque era como una persona con tanta ira, porque también, o sea, me imagino que de la misma de esa rabia, de ese resentimiento que yo tenía hacia la vida, se generó mucha ira, entonces era como una persona con tanta ira en su corazón de que alguien
pues lo maltrate, ¿no? Entonces fue un poquito pesado, casi no salgo de esa relación. Fue, fue duro salir de ahí, porque cuando estaba con él era como, no quiero estar con él, pero cuando él no estaba era esa necesidad de quiero estar con él. Entonces fue muy duro y no se lo contaba a nadie por pena, por miedo a ser juzgada. Obviamente mis amistades del momento se dieron cuenta que esa relación era muy tóxica, llamémoslo así, y bueno. Ahí conecto con amigas, conocí a mi mejor amiga, conocí otras amiguitas, luego se termina esa relación y, oh sorpresa, creo que cae pandemia y lo quiero volver a intentar con el papá de mi hija, pero no, cuando cayó pandemia entré en otra depresión. Y era como que empecé a sentir y a vivir ataques de pánico, no podía dormir, vivía con mucha ansiedad, no le sentía como un sentido a la vida y no entendía el motivo del por qué estar en este mundo. En eso del encierro y de todo, digo, no quiero estar sola y empiezo a intentar buscar al papá de mi hija y literal me le metí por los ojos, porque él ya estaba conociendo a otra persona, pero yo llegué y me le metí por los ojos otra vez y él obviamente quiere intentarlo conmigo, con la idealización de, bueno, la familia, intentémoslo, quizás esta vez es mejor, y pues no funcionó. No funcionó, no porque sea una mala persona, no porque yo sea una mala persona, sino porque sencillamente estábamos en frecuencias no tan amorosas, llamémoslo así. Entonces pues nos sacábamos mucho de esa sombra, tanto él me sacaba esa sombra a mí, yo se la sacaba, y era como un juego de egos todo el tiempo, inconscientemente. En ese suceso conozco al que literalmente ya me hizo tocar fondo. O sea, Dios fue como, o aprendes o aprendes. Y ahí conozco a un usuario. En mi cabeza era como, yo nunca me voy a meter con un usuario. O sea, jamás me voy a meter con un usuario, y me enamoré de un usuario. Y sí, fue la persona que pues ya las otras personas me venían sacando como esa sombra, pero no se quería observar, entonces seguía repitiendo el patrón, pero esta persona sí ya fue la que hizo como el quiebre total. Lo conozco a él, era mi hombre ideal, era mi Brad Pitt, era mi Christian Grey. Entonces ahí conecto con esa relación. Obviamente es una persona maravillosa, lo quiero mucho, pero obviamente solo nos traíamos como esas sombras, ¿no? Él tenía el miedo, él huía y yo quería ser amada. Entonces ya se imaginarán cómo era ella detrás de él y él huyendo. Y ahí fue cuando se cae en esa noche oscura del alma y se conecta con el tarot y piensa que es su llama gemela y que, como que te trae la vida a una sola almita para compartir, y bueno, se conecta con esa información y ya ahí empieza este camino es espiritual, que ha sido hermoso, que lo amo, lo abrazo, lo acepto, y que hoy puedo decir que de esa Paola Pinzón de hace 31 años, ya pues no es que sea ni malo ni bueno, pero se habita en un mejor lugar. Entonces es como el paradigma que estoy viviendo ahorita es demasiado hermoso, y lo miro y es como, esto solo lo pudo haber dado Dios, y ya todo cambió. Habito ahorita relaciones tanto de amistad como de pareja. Ahorita tengo pareja, y con familia habito mis relaciones desde un estado muy amoroso, y bueno, quiero compartirles todo para si a alguien le sirve y le pueda conectar en algún punto duro de su vida. Bueno, aquí estamos al servicio. Entonces, eso es lo que les puedo contar así rápidamente de quién es Paola Pinzón y por qué se creó del miedo al amor. Y me
dieron ganitas de llorar, de mucho amor, porque sé que las personas que conecten con este podcast pueden crecer mucho y les va a servir muchísimo. Y no lo digo desde el ego ni el orgullo, sino lo digo desde el amor. Gracias por este primer capítulo, los amo incondicionalmente. No se olviden seguirme en mis redes sociales.